Recibimos ya a nuestros invitados, nuestro economista de cabecera, Juan Ignacio, buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. Y José María Gorordo, que acaba de publicar este libro, El control de las cuentas públicas, y que es doctor en Derecho y en Economía. José María, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a revisar no solo la parte de los ingresos del Estado, sino el presupuesto en general. Con esto del IVA, los impuestos, ¿no estaremos comenzando la casa por el tejado, José María? Bueno, yo soy más partidario de introducir un criterio de racionalizar los gastos antes que hablar de los ingresos, ¿no? Acabamos de oír al presidente de gobierno diciendo que el dinero que va a recaudar con el IVA va a servir para pagar a 500.000 personas el dinero del paro. Esto es un error técnico, porque en realidad el dinero que se recauda del IVA no puede ser destinado a un fin concreto, sino simplemente es para todas las cuentas de los presupuestos y por lo tanto no es correcto decir que ese dinero sirve para eso. Es política eso, no economía. Pero yo ¿no? podría decir que, por ejemplo, pues hay duplicidades en las distintas administraciones públicas, la administración central, la administración autonómica, duplicidades muchísimas desde que tenemos un Estado descentralizado, afortunadamente, pero que ahí es donde habría que atacar. Lo que pasa es que es más fácil introducir un criterio de elevar los impuestos. Más fácil no porque, con el problema. Más fácil no porque además la solución puede ser perversa. Hay que recortar el gasto público del orden del 10%. Nos tienen que congelar el sueldo a los funcionarios. Hay que retrasar la edad de jubilación para ahorrar también en pensiones. Hay que tocar todos y cada uno de los gastos corrientes del orden del 10% que se puede. Hay que eliminar ese tipo de actividades como el Plan E1 y el Plan E2. Pero etcétera. en un país tan complicado como España, en el que hay 3 niveles en la administración, en el que en unos lugares gobierna un partido, en otros otro, ponerse de acuerdo para hacer todo eso, eso sí que se necesita un pacto. Decir, vamos a recortar el gasto público un 10%, como decía Juan. Ponga usted de acuerdo a todas las comunidades autónomas, a todos los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos, Estado, ministerios... Bueno, eso es lo complicado, claro, ¿no? Las crisis a lo mejor siempre tienen y abren oportunidades y tienen ventajas. Y en este momento lo que puede precisamente es establecer racionalidad en el gasto público en todas las administraciones. Porque en este momento, por ejemplo, muchas corporaciones locales están al borde de la suspensión de pagos o están en suspensión de pagos. Por tanto, quizá la oportunidad de esta crisis es que racionalicemos mucho más el gasto en todos los niveles de la administración. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tenemos un presupuesto aprobado, presupuestos generales del Estado, por lo tanto será difícil, como decía la vicepresidenta del Gobierno hace un momento, no aplicar esa ley. Por lo tanto, indefectiblemente yo creo que en junio van a subir el IVA. Sí. Eso va a provocar, como ha dicho mucha gente también, va a provocar claramente una disminución del consumo, porque el incremento de impuestos automáticamente la gente se retrae y no se sabe muy bien cómo va a ser el resultado final. Por lo tanto, todas son especulaciones. Yo creo que lo hicieron cuando se aprobó el presupuesto para cuadrar las cuentas, sin tomar en consideración otros elementos de reducción de gasto, de racionalidad del gasto, que son elementos muy importantes, muy necesarios, y que un gobierno tiene que asumirlos. Probablemente tiene un coste político, tiene un coste social, tiene otra serie de costes, pero tiene que participar. Hay que racionalizar, eso, ¿no? Yo creo que es muy importante eso, racionalizar el gasto, como muy bien dices, pero además tener una estructura impositiva que nos permita mejorar la competitividad y no reducirla. Porque tú no eres contrario a la subida del IVA. No. Eso que quede claro. Yo soy partidario. Siempre eres contrario No. a la subida de impuestos, por eso yo quiero que expliques esa posición. En primer lugar, creo que hay que bajar los impuestos directos. El impuesto de sociedades, pero ahora urgentemente las cotizaciones sociales, que eso es lo que nosotros pedíamos. Las cotizaciones sociales con cargo al empresario son las más altas del mundo. Eso va en otra mesa, ¿eh? Eso nos resta... Ese es el problema, que esto está dividido por mesas. Bueno, sí, ese es el problema. Y eso nos resta competitividad. Hay que bajar sociedades y hay que rebajar la fiscalidad sobre el ahorro, porque España tiene un problema de ahorro. No pueden subirlo como han hecho el día 1 de enero. Y luego, por otro lado, ¿qué hay que hacer? Aumentar la imposición indirecta, pero de una manera racional. Ahora la subida del IVA sin bajar las cotizaciones sociales, ¿qué quiere decir? Que como el consumo va a estar bajo mínimos, no se va a poder trasladar a precio la subida del IVA. Una parte va a ir a margen, que está muy destruido y por tanto va a generar más paro. En segundo lugar, va a favorecer la economía sumergida, clarísimamente. En tercer lugar, yo creo que lo que puede retraer algún consumo. Y sobre todo además es una incoherencia de política económica. O sea, que el gobierno subvenciona la adquisición de automóviles y luego le sube el IVA. No tiene sentido, es una contradicción interna. Y por último, y me gustaría dejarlo claro, es que estoy convencido que este aumento del IVA no va a significar un aumento de la recaudación. Desde luego, en ningún caso, como lo prevé el Gobierno. Yo introduciría otro elemento diferente de la macroeconomía puramente, ¿no? Que es
los tribunales de cuentas de España, los órganos autonómicos de control externo, es decir, la forma de controlar el gasto público, deberían asumir más protagonismo, tener más importancia que la que tienen los informes de fiscalización que se hacen en los tribunales de cuentas, sí, en las cámaras de cuentas. Se han desviado, se han dejado de desviar y ahí se acabó el problema. Ya, ¿no? pero en realidad lo que tiene que haber es un esfuerzo para potenciar la función, el papel de los tribunales de cuentas, de tal manera que su control, no solamente de los gastos, sino también de los ingresos, y sus informes de fiscalización sean informes de fiscalización externos como son, y además con la ventaja que tienen en los últimos años, que ya no forman parte del Ejecutivo, porque antiguamente las haciendas públicas tenían sus propios tribunales de cuentas, pero ahora son órganos independientes que hacen control externo, y ese control externo va directamente a la sociedad y a los parlamentos correspondientes. Pero para que los políticos les hagan caso, ¿qué tienen que hacer esos tribunales? Porque pueden decir muchas cosas, pero si luego no pasa nada... Ser independientes y buenos profesionales. Auditorías serias, auditorías de control, de auditorías de gestión, no solamente auditorías de contabilidad, sino auditorías de análisis de la eficacia, de la eficiencia, de la economía, de las decisiones políticas, porque en realidad alguien tiene que medir si una decisión política es buena o es mala. Y entonces un órgano externo, además independiente, como es el Tribunal de Cuentas y las cámaras de cuentas, sindicaturas de cuentas, tiene un papel, a mi modo de ver, decisivo y debe fortalecer su papel, su rol en la sociedad. La sociedad tiene que creer en un órgano como estos tribunales de cuentas. Precisamente ese es el tema principal de esta tesis, ¿no? Yo defiendo que en las administraciones locales, que decía antes Iranzu, por ejemplo, los ayuntamientos, la oposición y el gobierno formen parte de todos los órganos de gestión interna. Es decir, hay unos elementos de prevención, la transparencia es un elemento fundamental. La transparencia no solamente es en las cuentas, en la información, en los informes financieros, sino también transparencia en los procesos de decisión. ¿Por qué no está la oposición, por ejemplo, en los ayuntamientos, en las mesas de contratación, que es donde se toman las decisiones? ¿Por qué no está la oposición en los tribunales calificadores para acceso al personal, en las decisiones de la subvención? Y no están. Y eso, digamos que a mí me parece un elemento fundamental para introducir elementos democráticos y de prevención de fraude, prevención de corrupción, y sobre todo de mejor gestión de los gastos, que en definitiva es de lo que se trata, ¿no? De mejorar la gestión del dinero público, del dinero de todos. Claro, efectivamente. ¿Por qué creéis que no se está haciendo correctamente en este momento? Se puede mejorar, ¿no? Se va mejorando en la medida en que estamos en una democracia avanzada, que tenemos órganos de fiscalización externa, que tenemos parlamentos, que tenemos oposición y medios de comunicación independientes. Pues a mí me parece que... Hombre, yo soy optimista en ese sentido, ¿no? Pues, hombre, yo soy algo menos, porque sobre todo estos 2 últimos años, cualquier parecido entre el presupuesto y su liquidación es pura coincidencia. Ha habido unas desviaciones espectaculares. Es que la liquidación no mira a nadie. La liquidación no controla a nadie, claro, ni en los parlamentos. Que es lo fundamental, por eso digo, claro, sí. Es que a mí, a priori, que ha habido desviaciones en el año 2008 del 18%, a mí no me dice nada. Y las desviaciones se pueden producir en los ingresos, porque la actividad crezca menos y se recaude menos, porque es una mera estimación. Claro. Pero desviaciones espectaculares en gasto, eso es lo que es intolerable. El propio Poder Ejecutivo está incumpliendo la ley que ese mismo Poder ha impulsado. Eso es, la verdad es que se ha perdido precisamente el rigor del presupuesto. El presupuesto siempre es fundamental que se cumpla, pero en época de crisis muchísimo más, pues todo lo contrario. Yo creo que los presupuestos de los últimos años se han presentado y se han aprobado, eran increíbles. ¿Para qué? Para no cumplirlos. Y eso es lo que me parece lamentable en estos momentos. Yo creo que en la medida que se ha ampliado la administración, las autonómicas, el poder de los ayuntamientos, las diputaciones, no ha llevado eso en paralelo una reducción de la administración central, con lo cual se están haciendo duplicidades que son carísimas, que nos cuestan a todos muchos, y por eso tenemos que pagar impuestos, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, Departamento de Cultura, hay Ministerio de Cultura, Consejería de Cultura, en las diputaciones, Departamento de Cultura, en los ayuntamientos de cultura, y al final todo es para hacer lo mismo. En realidad, esas administraciones plurales, pero multiplicadas por 4, son gastos no racionales, y que se debían de revisar. Pues un dato muy ilustrativo. Los empleados públicos hemos pasado de algo más de 1 millón a 3,5 millones.
Porque se ha descentralizado el país, pero no se ha reducido la administración central, ¿no? Que yo creo que es clarísimo. Pues seguiremos hablando de este asunto, seguro, porque da para mucho, pero será otro día. José María, Juan, gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Y ya lo saben, ustedes son los consumidores, ustedes son los que para todo tienen la última palabra. Aquí termina Gabinete de Crisis. Ya saben que si quieren enviarnos preguntas, dudas, sugerencias, pueden hacerlo a esta dirección, gabinetedecrisis@telemadrid.es. La próxima semana hablamos de los microcréditos. Estamos de nuevo con ustedes el martes después de Diario de la Noche. Gracias por estar ahí, señores. Adiós. Te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos.